una frase utilizada por el kirchnerismo, por lo menos por el kirchnerismo de los partidos de izquierda, es medios hegemónicos. Llamar a La Nación, Clarín, medios hegemónicos, constructores de verdades y lo que quieras llamar. Bueno, la pregunta es, primero, ¿cómo te informás vos? Y si vos crees que hay una verdad construida en Argentina por medios hegemónicos o es un concepto ya viejo pensarlo así. ¿Vos creés que Clarín, Nación y si querés, no sé, América, con lo que pueda hacer, saquémonos nosotros, medios hegemónicos, medios grandes? ¿Vos creés que en Estados Unidos CNN o Fox News construyen verdades y lo que ellos construyen la gente toma por saber o por verdad? No, construyen climas de época. ¿Construyen? Climas de época. Climas de época. No son medios hegemónicos hoy, son medios dominantes. Hoy la realidad social se construye con distintos elementos. ¿Qué es un clima? Dame un ejemplo de clima de época, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, no sé, en relación a la política sanitaria, podés construir una resistencia a las medidas de cuidado. Ahí sí, ahora te voy a entrar al barro. Lo de Alberto con las fiestas de Olivos, ¿generaron clima de época? O sea, se mandó una macana No, pero estás jodida. mezclando pera con manzana. A ver, ¿por qué? Porque una cosa es el rol de los medios de comunicación, que tienen una línea editorial clara, que le hablan a una audiencia muy concreta, estudiada, que en general suele ser redundante. La gente que consume esos medios, sean de izquierda o de derecha, va a esos medios a confirmar lo que ya supone que sabe, ¿no es cierto? Y eso además es un negocio económico. Y no meto a los periodistas acá, porque hago una distinción entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas. Muchos periodistas utilizan la posibilidad que le da ese medio de comunicación para tratar de hacer periodismo, y sé del caso de muchos que escriben una nota, después le hacen un título distinto y una bajada diferente. Sé que eso sucede, con lo cual hago una distinción. También creo, porque tu pregunta es inteligente, que todos percibimos que la realidad del 2015 por ahí, o el 2007, digamos, cuando se empieza a discutir la necesidad de la ley de medios hasta que se deroga, por decreto simple de Macri, cambió como consecuencia de que hoy, por ejemplo, a mi hija no le interesa tener televisión en su pieza, ¿no? Yo cuando era pibe deseaba tener una televisión, hoy mi hija, la más grande, no tiene televisión, lo único que hace es informarse por el celular o entretenerse por el celular, cambiaron los consumos culturales. Y además, si vos ves el crecimiento de la ultraderecha, te das cuenta que son más fuertes en TikTok y en YouTube que en los programas más importantes de formación de opinión pública. Entonces, la situación es diferente de lo que era hace algunos años atrás. Pero volvemos al clima de época, es interesante cómo lo planteas. ¿En qué generaron los medios importantes, no hegemónicos no van, los medios masivos, clima de época con lo sanitario? Mirame, ¿en qué generaron clima de época? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando empiezan con lo sanitario, con la crisis del campo, o sea, toman posiciones muy firmes, muchas veces terminan simplificando los conflictos, esa simplificación lleva a que la gente tome posición en términos de blanco-negro, se pierden los matices, se amplifican voces que son marginales en la sociedad, pero que empiezan a adquirir un protagonismo importante. Entonces discutimos de cosas en los medios de comunicación que en realidad están disociadas de lo que pasa en la calle. Ocurre permanentemente. Me parece que digamos, no es una característica solamente de la Argentina. ¿Cómo se defienden ustedes los políticos? Vos pusiste Estados Unidos porque pero, sabés lo que me decís. O sea, bueno, en Estados Unidos lo hicieron, inventaron un tipo como Trump. Mírame. No, sí, claro. Sí. Es más, hay pensadores que sostienen incluso el paroxismo de llegar a decir que la guerra de Irak no ocurrió. Claro. O sea, no recuerdo qué filósofo lo dijo, la guerra de Irak no ha tenido lugar, creo que llegó a decir, que no existió, que fue toda una puesta en escena, que no existió, que se construyó. No necesariamente construyen la realidad, pero contribuyen a la manipulación de la realidad. No sé si no fue Habermas, no sé, no recuerdo, no me acuerdo. No quiero hablar al pedo, pero esa frase la puedo googlear y creo que está ahí, la guerra de Irak. Pero es un fenómeno global. Sí, pero última pregunta, gancho, y después charlamos entre todos, o por lo menos bien corcito y seguimos. Escuchá, el tema de... que es interesante también que quería saber, el microclima, porque a vos te llega, vos debés leer, ¿cómo te informás vos y cómo se informa el poder? Vos estás cerca del poder grande de Argentina, te juntás con Alberto, están ahí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Leen Clarín, La Nación, leen a Nacho, ven Intratable? No, yo lo primero que hago cuando me despierto leo Clarín. Lo primero, Clarín, La Nación, arranco desde ahí. ¿Por qué? Porque forma agenda. Y además creo que yo aprendo también de esos diarios, o sea, hay gente que produce contenidos que son muy interesantes. Después uno distingue, ya sabe cuando una nota va para un lado o para el otro, pero cualquier persona que quiera discutir... ¿Cómo construís una noticia? Porque es una interpretación más que un hecho. Bueno, a ver, por ejemplo, vos le das dimensión a un personaje que en realidad no la tiene, ¿no? Sin querer personalizar, digamos, ¿no? O le das una relevancia a una declaración que en realidad por ahí debería estar... Te la vas armando la noticia vos. No, la gente... A ver, hay una línea editorial.
Tampoco creo que sea tan importante, porque la verdad, si vos ves, por ejemplo, con respecto a los compañeros que trabajan en gráfica, hoy la gráfica cada vez gravita menos en el debate público. O sea, sigue siendo, a ver, los programas de radio y de tele se arman con la tapa de los diarios más importante, eso sigue siendo importante. Pero la gente ya no construye solamente su opinión leyendo esos medios. Lo que pasa es que tal vez el círculo rojo sí. Entonces vos lo que tenés son audiencias que están separadas, que muchas veces no dialogan entre sí. Y las audiencias que son parecidas, por ejemplo, los que estamos politizados por izquierda y por derecha, dialogamos entre nosotros y pensamos que eso es el mundo, pero el mundo es otra cosa, Alejandro.